Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva clase de puntaje nacional. Tuvimos algunos inconvenientes para poder comenzar, pero ya estamos con la última clase del eje Chile en perspectiva histórica, transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX. Realizando entonces un pequeño repaso de la clase anterior. Recuerden que vimos entonces el proceso de transición política desde la dictadura hasta la democracia. Comenzamos analizando los procesos de rearticulación de los movimientos sociales. Hablamos de lo que se denominó el año decisivo, del ataque a Pinochet. También de la conformación, de la concertación de partidos por el no, y la importancia que tuvo entonces en hacerle frente a la continuidad de Pinochet en el poder, y por lo tanto se lleva a cabo la política o la propaganda de el sí y el no, y la realización del plebiscito de 1988, donde gana finalmente el no y se comienza el proceso a la democracia, y en 1989 hay elecciones presidenciales, siendo electo Patricio Aylwin. Luego habíamos visto todo lo que ocurre o las leyes que se aprueban entre la resolución del plebiscito del 88 y la entrega del gobierno a Aylwin. Alguna de esas tiene que ver con, por ejemplo, la ley del cobre, la ley de reserva del cobre de las Fuerzas Armadas, la ley de aborto, la LOCE, etc. Y hablamos de los principales roles que tuvieron los gobiernos de transición, el gobierno de transición en torno a las reformas constitucionales que habían sido aprobadas durante el proceso de dictadura, y también el tema de la reparación de los derechos humanos a través principalmente del informe Reding y del informe de la Comisión Walech. Por lo tanto, hoy día el último eje de la temática de historia de Chile es las transformaciones geográficas del espacio geográfico durante el siglo XX, donde vamos a ver la caracterización del impacto de distintos procesos económicos sobre el espacio geográfico, la crisis económica de 1930 y el abandono de las salitreras, la minería del cobre y las nuevas ciudades mineras, la política de sustitución de importaciones y los nuevos focos industriales, la reforma agraria y la redistribución de la población y de tierras agrícolas, la reapertura económica de los mercados internacionales y su impacto en la reconversión de las zonas rurales, en la reestructuración de los polos industriales y los cambios de uso del suelo urbano. Caracterización del impacto de la modernización de las redes de comunicación en la conectividad del territorio. Entonces vamos a partir iniciando esta clase hablando un poco del concepto de espacio geográfico. Es importante, por lo tanto, entender que el espacio geográfico es una construcción social, económica, cultural y política conformada a partir de la interacción entre el ser humano y el medio. Por lo tanto, si nosotros hablamos de espacio geográfico, no vamos a comprender que es algo quieto, algo estático, sino que más bien va a ser una construcción y que va a estar constantemente en movimiento. Entonces, los procesos económicos durante el siglo XX en Chile los vamos a dividir en 5 pasos importantes. El primero de ellos es el auge salitrero que tiene Chile,
Luego la gran minería del cobre, que se inicia durante los primeros años del siglo XX, que constituye entonces un elemento de continuidad hasta el día de hoy. De hecho, la gran minería del cobre, a pesar de que antes también existió extracción de este mineral, va a ser durante los primeros años y un poco reemplazando este auge salitrero que va a tomar gran relevancia para la economía del país. Y luego tenemos la industrialización de sustitución por importaciones, el modelo EASY, que también va a transformar el espacio geográfico, la movilidad de personas, etc. Y la reforma agraria, que si bien está dentro del contexto de industrialización de sustitución por importaciones, la reforma agraria cambia radicalmente no solo el espacio geográfico, sino que también sabemos que cambia las relaciones sociales, las relaciones políticas, etc. Y si nosotros analizamos bien en todos estos pasos, también hay cambios relacionados y conectados con el espacio geográfico y los elementos políticos, económicos y sociales. Y por último, que es el proceso que nos encontramos viviendo de apertura económica en el modelo neoliberal. Entonces, la primera etapa es la etapa del auge salitrero, donde las mayores transformaciones nosotros las vamos a observar en el norte del país, principalmente en Tarapacá y en Antofagasta. Vamos a analizar, por lo tanto, que va a existir una disposición de los dispositivos, de los depósitos salitreros de manera extensiva, ocupando grandes áreas. Y va a existir, por lo tanto, una condición climática, una condición medioambiental relevante en términos económicos. Por ejemplo, la aridez de la zona va a generar una limitación del sector de la agricultura y, por lo tanto, va a ser necesario traer productos, bienes y servicios que provienen de la agricultura para en dirección a las oficinas salitreras que se fueron construyendo durante el periodo de auge salitrero. Aparte de las oficinas salitreras que se fueron desarrollando, existieron entonces los puertos y poblados. Recordemos que el auge salitrero tenía el rol principal de exportar el salitre y por lo tanto nosotros hablábamos de la importancia que tuvieron los puertos y el traslado de las oficinas a los puertos es la construcción entonces de los ferrocarriles, que también habíamos mencionado la relevancia de los ferrocarriles en relación a que son construcciones de financiamiento privado. Y bueno, finalmente nosotros tenemos que esto tiene consecuencias en el ocupamiento de, por ejemplo, el agua, o sea, en ocupar el agua y la destrucción de alguna fauna, de alguna flora, de la flora que existe en ese territorio. Y cuando nosotros hablamos de oficina salitrera, que también lo habíamos visto, vamos a relevar una estructura social y una estructura geográfica particular. Recuerden que las relaciones sociales que se establecieron en las oficinas salitreras constituyen un elemento fundamental de análisis para la historia de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, las viviendas de obreros para casados y para solteros. La pulpería, que era el centro comercial y que estaba manejado por el dueño de la pulpería. Y tenemos otros lugares de esparcimiento, por ejemplo, gimnasio, iglesia, hospital, teatro también, plaza, etc. Por lo tanto, si nosotros vemos este mapa, vamos a analizar que una importante transformación geográfica tiene que ver con el auge salitrero y cómo el chileno, el ser humano, en este caso los ingleses, no los chilenos, ocuparon este territorio para generar una construcción y generar entonces estas ciudades, prácticamente ciudades que funcionaron en relación, en dependencia con la exportación de salitre.
Sin embargo, cuando cae el salitre, a partir de el salitre sintético y la crisis del 29, vamos a tener paulatinamente un traslado, una migración desde las salitreras hacia las diferentes ciudades o diferentes regiones del país, debido a que ya no eran entonces rentables estas salitreras. Por ejemplo, nosotros tenemos que algunas duraron hasta 1940, Chacabuco paraliza en 1940, y con el abandono de las salitreras, por lo tanto, posteriormente, se genera una valoración cultural histórica de estos espacios geográficos. Y por lo tanto, comienza un proceso por ejemplo, definir monumento nacional, esta misma Chacabuco, en 1971. También tenemos algunas de las más importantes salitreras, como la Santa Laura y la Humberstone, que fueron abandonadas en 1960 completamente. Entonces recuerden que, a pesar de que nosotros podemos identificar hitos o procesos supermarcados, hay continuidades y rupturas que no nos hablan de que desde junio, ¿no es cierto?, nosotros se terminan las salitreras y en julio empezamos con otro modelo económico. Recuerden que hay continuidades. Perdón. Posteriormente, Santa Laura y Humberstone también constituyen monumento nacional en 1970 y Patrimonio de la UNESCO en el año 2005. Posterior a este auge salitrero está entonces la conformación de la minería del cobre. Por lo tanto, mientras nosotros observamos que va bajando la producción del salitre, la exportación del salitre, va subiendo la exportación y producción de la minería del cobre. Y la minería del cobre, lo relevante que tiene nuestro país en relación a esto es que, al igual que el salitre, solamente se exporta y la manufactura, por ejemplo, se realiza en otros países. Se compra entonces la materia prima, pero en Chile no se produce esta manufactura. Y algunos de los pasos importantes son primero, obviamente, la extracción de este cobre, la refinación, que es donde se limpia y se separa de los otros materiales, luego la fundición, que es para que quede así como se ve en la fotografía, como estas barritas de chocolate, ¿sí? Y posteriormente la comercialización, que sirve principalmente para tuberías y cableado. Por eso es súper importante mencionar que nosotros de todas maneras tenemos una constante importante en Chile, que es la constante de la producción del monopolio. O sea, perdón, de la monoexportación, no del monopolio, de la monoexportación. Por lo tanto, es por esto que se producen caídas económicas tan relevantes, porque como hay una monoexportación y si existe un quiebre, si existe una dependencia total con este producto y de repente se corta, hay una crisis económica importante. Vamos a ver, por lo tanto, que a partir de la minería del cobre se tienen dos formas de extraer este cobre. Primero, la construcción a mina a rajo abierto, o la segunda es la mina subterránea. Y ambas van a tener diferentes características. Pero de todas maneras, ambas, por ejemplo, se van a situar en ciertos lugares parecidos. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa y el desierto de Atacama. Son lugares que van a existir, entonces donde se va a producir, donde se va a encontrar principalmente este mineral que es el cobre. Y en relación a la conformación y a la extracción del cobre, nosotros tenemos también de manera histórica la construcción de ciertas ciudades, ciertos poblados para estas producciones económicas específicamente. Por ejemplo, la de Sewell en la sexta región,
Chuquicamata en el desierto de Atacama y El Salvador en la región de Atacama. Por lo tanto, nosotros también en relación a estas ciudades mineras vamos a ver que a medida que se va abandonando estas ciudades, van constituyendo también monumentos nacionales, zonas típicas como hoy día, por ejemplo, Sewell, donde se hacen turismo en esta zona, y la fotografía que nosotros podemos observar acá corresponde a El Salvador, que tiene entonces también, al igual que las oficinas salitreras, ciertas conformaciones específicas en relación a lo que se necesita. Por ejemplo, un estadio, está la oficina de los dueños, la oficina de los trabajadores con ciertas características, etc. Hay toda una conformación dentro de estas ciudades que les dan particularidades específicas y que inciden desde la conformación y la intervención del espacio geográfico en relación a el intercambio económico, el intercambio social y político que se gesta. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en una oficina salitrera y también en una oficina o en estas ciudades mineras del cobre, vamos a ver pequeños poblados, pero que hay un control, por ejemplo, porque vive ahí mismo el jefe, hay un control fuera de este espacio que es netamente del trabajo. Muchos historiadores entonces hablan de que estas ciudades pertenecen a este control y que me voy a cambiar. Y que es parte importante de la intervención del espacio geográfico en relación a lo que se buscaba controlar y producir. Ahora, la minería es un tema muy, muy problemático también para Chile en relación al medio ambiente. Sobre todo porque Chile tiene mucho mineral de distintas, del cobre, el salitre, no sé qué. El cobre, el salitre y diferentes minerales. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas es el consumo del recurso hídrico que se produce en la minería. En la minería se requiere grandes cantidades de agua. Imagínense estas grandes cantidades de agua que se requieren en el desierto o en zonas áridas. Por lo tanto, es uno de los temas más importantes que se cuestionan hasta el día de hoy. Luego, hay trabajos mineros, hay explotaciones mineras que se realizan sobre los glaciares o los campos de nieve. Y, en efecto, lo que se produce es el derretimiento de estos glaciares o campos de nieve. Y también otros elementos que requieren son las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Y por lo tanto, nosotros también analizamos que las mineras botan muchos desechos, ¿sí? Y estos desechos se colocan en los tanques de relaves, pero que generan de todas maneras una gran contaminación para la zona y para el país en general. Posteriormente a esto, nosotros tenemos el modelo de industrialización de sustitución por importaciones. Y en relación a este modelo económico, los elementos fundamentales era generar un proceso de industrialización, ¿sí? Y para esto se desarrolla la industria del petróleo y de la energía eléctrica para poder dar energía a estas industrias. Por lo tanto, tenemos la conformación de la Empresa Nacional del Petróleo, donde tiene gran importancia el Tierra del Fuego, donde se encuentran estos pozos de petróleo, un pozo importante, y que tiene evidentemente un fuerte impacto ambiental en el país. Y por otra parte tenemos la energía eléctrica, que si bien es necesario para nuestra vida cotidiana, de todas maneras también genera un efecto hasta el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, la primera central hidroeléctrica del país, que es Chivilingo, con el propósito de iluminar las minas de Lotas. Y posteriormente se gesta
está la idea de que se requiere electricidad en todo el país y por lo tanto se conforma el Plan de Electrificación Nacional y para eso es necesario, por lo tanto, la Empresa Nacional de Electricidad en 1943. Pero tenemos también la industria y las consecuencias territoriales que se tienen en este proceso. Por ejemplo, tenemos grandes industrias que nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos este modelo económico en la CAP en Talcahuano y ANSA en Linares, por ejemplo. Entonces se ocupan grandes zonas territoriales, por ejemplo en Yanquihue o Los Ángeles. También tenemos las industrias de las telas y los insumos industriales en Santiago, Concepción y Valparaíso, lo que va a producir migración a estas diferentes ciudades, a estos diferentes lugares. Entonces, si bien primero las industrias se conformaron fuera de la ciudad, a partir de las migraciones, las industrias van a quedar, por lo tanto, dentro de la ciudad, en sectores habitacionales, y lo que va a producir en la vivienda, en el cotidiano, ¿no es cierto?, una gran contaminación. Y ahí vemos una fotografía de la planta Yansa en la provincia. Entonces vemos ahí cómo esto afecta radicalmente en la contaminación. Entonces, algunos de los efectos espaciales que se tiene es, por ejemplo, la migración que yo les había mencionado, donde Santiago pasa de tener 952.075 habitantes en 1940 a tener 1 millón y tanto habitantes en 1960. Por lo tanto, lo que se visualiza es un crecimiento a partir de esta ampliación no regulado y una importante contaminación industrial. Pasamos a la cuarta etapa de estos cambios geográficos, que es la reforma agraria. Y cómo esta reforma agraria contiene, lo vimos hace muy poquito, los cambios en el campo chileno, principalmente en la zona central y sur del país. Recuerden, por lo tanto, que para realizar esta reforma agraria se aprueba una ley donde se va a establecer una máxima extensión y, si no, existe una redistribución de esta tierra. Por ejemplo, tiene tal impacto que nosotros vamos a analizar que, por ejemplo, en 1960 el 32% de la población vivía en zonas rurales. Y en la zona central, desde Curicó y Linares, el 60% de la población residía en zonas agrícolas. Por lo tanto, tenemos gran población que vive en esta zona central y sur y que obviamente va a generar importantes cambios. Y habíamos nombrado ya que se va a debilitar el sistema de inquilinaje que existía en el campo. Van a nacer nuevos pequeños y medianos propietarios y van a existir distintos conceptos de propiedad, distintos tipos de propiedad. Por ejemplo, la propiedad familiar o agrícola, la propiedad comunitaria o cooperativa, los centros de reforma agraria, que son una unidad de propiedad, y los centros de producción, que son una unidad a cargo del Estado, una unidad estatal. Entonces, los diferentes cambios se van a producir en relación a las reformas agrarias. Recuerden que nosotros teníamos estas reformas agrarias que parten desde Alessandri, pero que las más intensas son con Frei y posteriormente con Salvador Allende. Pero el cambio se genera a partir de la dictadura, donde existió el proceso de disolución y venta de los terrenos. Por lo tanto, se vuelve a una concentración de la propiedad terrateniente, de la propiedad agrícola. Y por último, tenemos la apertura económica, la adopción de este modelo neoliberal, donde en términos económicos va a tener gran importancia el concepto de ventajas comparativas.
¿Y qué es esto? Las ventajas comparativas, que también los vamos a pasar en el otro ítem, pero las ventajas comparativas quiere decir que cada país o cada región va a producir el bien que más, que en relación al mercado más fácil se le haga, por ejemplo, o mayor precio tenga en relación con otro producto. Por ejemplo, si en Chile las uvas tiene terrenos importantes y que favorece la producción de uvas y por lo tanto favorece la producción de vino, va a producir mucho vino y no así el mango. Entonces no va a competir con un país que produce mango, sino que va a competir más bien con países que produce vino, porque no tienen la capacidad para producir mango, porque las zonas geográficas no están hechas para ese producto. ¿Ok? Y por lo tanto nosotros vamos a tener diferentes explotaciones, producción en las zonas geográficas de Chile. Y Chile tiene esta particularidad, este beneficio, que es muy largo y por lo tanto pasamos por muchos climas distintos y estos climas diferentes y espacios geográficos diferentes hacen que se produzca en este modelo de ventajas comparativas distintos productos. Por ejemplo, en el norte grande, la minería del cobre y la industria pesquera. En el norte chico, los cultivos de fruta, de producción de vino y pisco. En el centro, el cultivo de fruta y la industria silvícola. Entonces, uno de los importantes aspectos es que, bueno, vamos a terminar, espérense, antes de mencionar eso, vamos a terminar. En el sur, la actividad agrícola y ganadera, industria silvícola, industria salmonera. En la austral también la industria salmonera y la actividad ganadera. Entonces, el modelo neoliberal y este modelo de ventajas comparativas que se relaciona entre países, pero también entre regiones, habla de poder diversificar la producción, ya no solo, por ejemplo, el cobre o el salitre, sino que diversificarla. Sin embargo, en contraposición, otros economistas, historiadores y distintos académicos hablan de que aún Chile sigue produciendo y sigue siendo monoexportadora, ya que tiene muy pocos productos y depende extremadamente del comercio exterior y de los ciclos económicos de los distintos países. ¿Ya? Entonces, si bien un objetivo de este sistema de ventajas comparativas es poder ampliar y no producir, no ser monoexportador, tenemos de todas maneras ciertos elementos que produce Chile y que exporta como materias primas, como los salmones, las maderas como materias primas, no como producto final, las frutas y el vino y el cobre. ¿Okay? Esos son como los principales productos y materias primas que exporta el país. Y también vamos a ver las transformaciones en este espacio. Por ejemplo, la reestructuración de focos industriales. Ya no vamos a tener entonces estas industrias del modelo ISI. Bastantes industrias no van a sobrevivir a este modelo neoliberal, van a ser muy pocas. Y vamos a tener transformaciones en la ciudad también a partir, por ejemplo, de la liberalización del suelo y de un crecimiento completamente desordenado que existe. Con eso terminamos y pasamos a los ejercicios y posteriormente a las preguntas. El primer ejercicio dice... Espérenme, este ejercicio no corresponde al tema. Ya, esto es importante, no se relaciona 100% con las transformaciones sociales, con las transformaciones geográficas, pero dice relaciona entonces con las condiciones de estos modelos económicos. ¿Ok? Intentemos relacionarlo porque es parte del eje completo de Historia de Chile. Dice, Chile, porcentaje de personas
que viven en condiciones de pobreza o indigencia, años 1990, 2000, 2013. Recuerden que yo había realizado una clase en relación a cómo analizar estos gráficos. Dice, durante las últimas décadas, los distintos gobiernos de Chile han procurado reducir el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza e indigencia. De acuerdo a los datos del gráfico adjunto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? 1. En el periodo citado, ambos problemas sociales han disminuido significativamente tanto en las zonas rurales como urbanas. 2. En el 2013, el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y 3. En el periodo citado, los niveles de indigencia disminuyeron en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Por lo tanto, la alternativa correcta, recuerden, tenemos indigencia, pobreza, el negrito es 1990, el plomo 2000 y el blanco 2013. Dice, en el periodo citado, ambos problemas sociales han disminuido significativamente tanto en las zonas rurales como urbanas. En el 2013 el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y por lo tanto la alternativa correcta es la D, efectivamente. Veamos, en el periodo citado, las últimas décadas, el periodo citado, ambos problemas sociales han disminuido significativamente, tanto en las zonas rurales como urbanas. Ya, sigamos, esperen. Entonces la primera, tenemos que es correcta debido a los gráficos que nosotros tenemos acá, recuerden. Segundo, en el año 2013 el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En el año 2013 es mayor en las zonas rurales que urbanas. La pobreza, no es real, porque la mayor pobreza es en la zona urbana. Por lo tanto, la segunda no es. Y 3, en el periodo citado, los niveles de indigencia disminuyeron en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y acá tenemos los periodos de indigencia, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la 1 y 3. Pasamos a la pregunta desafío, auspiciada por la Universidad Mayor, que dice: en el siglo XXI, la economía chilena se ha enfrentado a un conjunto de desafíos que están directamente relacionados con las nuevas exigencias internacionales. Una forma de enfrentar estos desafíos a nivel nacional que ha tenido consecuencias directas sobre la geografía nacional ha sido: A. La desregularización del régimen monetario. B. La imposición de sistemas de comercio proteccionista. C. La disminución de las importaciones de bienes suntuarios. D. El incentivo a la diversificación de los productos exportables. Y E. El abandono del modelo económico basado en el neoliberalismo. Por lo tanto, la alternativa correcta a esta pregunta es, ahí están respondiendo recién, voy a esperar un poco a que respondan más estudiantes, más personas. Los bienes suntuarios son bienes de lujo. Esos son los bienes suntuarios, los que se consideran bienes de lujo, no necesidades básicas, al menos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Recuerden que les había mencionado, por lo tanto, que en relación a las exigencias internacionales y al concepto de ventajas comparativas, el desafío nacional ha tenido consecuencias directas en relación al incentivo de la diversificación y, por lo tanto, tenemos que desde el norte hasta el sur hay distintos tipos de materias primas que se pueden exportar. ¿Ok? Y con eso terminamos la pregunta de desafío de la Universidad Mayor y pasamos a distintas preguntas que tengan sobre esta materia. Este eje es
Es un cierre prácticamente y de la materia de Historia de Chile, y solo analiza principalmente cuáles son los grandes cambios económicos que se ha tenido en la historia independentista. Entonces es súper importante que ustedes logren identificar elementos fundamentales de estos cambios relevantes que han existido. Incluso es importante porque ustedes analizan eso, tienen esto un poco esquematizado y luego pueden ir analizando los cambios políticos, después los cambios sociales, incluso van analizando los cambios culturales de este proceso. Por lo tanto, al tener claro estos ciclos económicos, estos cambios económicos, pueden analizar de todas maneras otro ordenamiento, otro aspecto de la historia. A ver, preguntan, ¿el crecimiento desordenado tiene que ver, me imagino, con la verticalidad? No necesariamente, pero en la actualidad se relacionan. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, las primeras migraciones que se realizaron a estas ciudades se generaron a partir, por ejemplo, de las poblaciones callampas, de las tomas de terreno, del ocupamiento de estas casas redondas, y que esas en específico no tienen relación con generar verticalidad. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de sobrepoblación acá en Santiago o en las distintas regiones, vamos a analizar que el espacio geográfico se ocupa de manera vertical y que concentra mayor cantidad de gente y que muchas veces eso habla de un crecimiento desordenado, de poca protección o de poco regularización de eso. Por lo tanto, en relación al contexto histórico, se va a analizar si se vincula o no se vincula con el elemento vertical. Yo no puedo asegurar cuántas preguntas salen de cada eje. Eso no... Incluso no puedo asegurar cuántas preguntas salen de Chile específico. Recuerden que es algo aproximado que da el DEMRE. Por lo tanto, de todas maneras, sabemos que la mayor cantidad de preguntas está en el eje de Chile en perspectiva del siglo XX. Por lo tanto, tienen que, y por eso yo pasé Chile en la mitad de este proceso de preuniversitario para poder concentrar todas las energías, toda la fuerza en este importante eje. Espacio geográfico no tiene que ver con esta materia, ¿ya? El eje de espacio geográfico no tiene ninguna relación, o sea, muy poca, pero no tiene relación con esta clase, ¿ok? A ver, espérenme, voy a partir... Recuerden que esta clase es de transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX, que depende del eje de Chile en perspectiva. El eje de espacio geográfico es otro, ya no es este, es otro. ¿Ok? Recuerden que nosotros entonces, la siguiente clase, el próximo martes, nosotros vamos a comenzar a ver el mundo en perspectiva histórica. Y cuando terminemos el mundo en perspectiva histórica, vamos a ver espacio geográfico. Ya que después de Chile, espacio geográfico es el siguiente eje que tiene más preguntas. Entonces, obviamente, ustedes tienen sí o sí que... tienen que sí o sí avanzar con el estudio. No pueden depender del avance de clase, sino que ir avanzando constantemente y también ir relacionando las diferentes temáticas entre los distintos ejes. Bueno, con esto me despido. Recuerden que vamos a comenzar el mundo en perspectiva histórica la próxima semana. Que estén muy bien y esperamos no seguir teniendo problemas de conexión. Pero bueno, nos vemos. Hasta luego. Que estén muy, muy bien.
tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.